Cuando hablamos de dibujos animados, todos pensamos que es un género que está directamente enfocado para el género infantil. Sin embargo, ahora vamos a ver algunos ejemplos de que esto en realidad no tiene por qué ser así. Hoy vamos a ver Top 10 personajes para niños que dan auténtico terror. Titán Mandíbula. Hajime Isayama es un hombre de origen japonés que creó en 2009 una historieta que traduce el ataque de los titanes y que se editó en Japón el 10 de octubre de 2009. Uno de los personajes más terroríficos creados por Hajime fue el hambriento Titán Mandíbula, que tiene una forma diabólica. Este personaje se caracteriza por tener un gran tamaño, dientes con filos, deseoso de devorar todo lo que le sale a su paso y quien además posee unas garras y unas grandes orejas puntiagudas. Además, los ojos de Titán Mandíbula tienen una mirada penetrante de maldad y cuando aparece este, es para trepar con sus largos y temibles brazos para acechar a sus víctimas. Miles de niños en todo el mundo han tenido pesadillas con el Titán Mandíbula y todo el escenario que envuelve esta obra, que está inspirada en la mitología nórdica o escandinava. Maléfica. Las películas infantiles siempre tienen personajes malvados que son el dolor de cabeza de los protagonistas, como por ejemplo lo es el caso de la terrible Maléfica. Este personaje se trata de una reina malvada con poderes oscuros que hechiza a una pequeña bebé porque simplemente no la invitaron a una fiesta. La película La Bella Durmiente de Disney en realidad está basada en un cuento medieval que ha tenido algunas versiones, hasta que Disney nos hizo conocer la historia actual, que está más adaptada para ser conocida por los niños. Pero sin embargo, en la historia real, Maléfica es una despiadada bruja que no dudará en hacer lo que tenga que hacer para su propio beneficio. Sin embargo, en la adaptación de la película de La Bella Durmiente, que interpreta Angelina Jolie, podríamos cambiarle el nombre a Benéfica en vez de Maléfica, y la verdad es que no se notaría absolutamente nada, ya que hasta la de la película animada da mucho más terror. Morso. Morso era un personaje de la serie finlandesa de títeres y marionetas Aasi Morso Haumoru, que se presentaban en el programa infantil Pikku Kakkunen. El primer capítulo se transmitió el 7 de abril del año 1999, denominado Urja Morso, y el último se emitió el 6 de febrero del año 2001 con el nombre de Imouru está llamando. El personaje de Morso fue creado por la escritora finlandesa Tuula Kajoniemi, y se trataba de una especie de ratón degenerado que interactuaba con el burro Aasi y el gato Haumoru. Morso era un personaje bastante espeluznante que causaba terror a todos los niños que presenciaban ese programa a finales de los años 90. El personaje tenía ojos grandes y penetrantes, en su cara reflejaba una expresión de total locura, orejas abultadas y deformes, nariz como de cerdo y una boca alargada, la cual no se correspondía para nada con el personaje de un ratón. Se comenta que la serie fue cancelada por el efecto perturbador que causaba en los niños, ya que las madres se quejaban constantemente que sus hijos tenían continuas pesadillas con este personaje. Finalmente, incluso la productora creó a un grupo de especialistas a los que las madres podían acudir con sus hijos de manera totalmente gratuita para tratar los miedos causados por este personaje. Monra. La serie Thundercats fue creada a mediados de los años 80 y de ella cabe destacar que la serie tuvo una extraordinaria sintonía por parte de los televidentes. Uno de sus creadores, llamado Ted Wolf, tenía tal obsesión por la cultura egipcia que creó un personaje proveniente de los antiguos espíritus del mal, el cual en realidad era un sacerdote de la dinastía egipcia. Este clérigo momificado tenía como nombre Mun-Ra y era el principal villano y malvado de la serie. Se caracterizaba por los grandes poderes que le había otorgado un demonio, quien lo dejó envuelto en una práctica de maldad, magia negra y hechicería. Mun-Ra tenía una tenebrosa forma de momia, con ojos penetrantes y diabólicos de color rojo intenso, y siempre iba ataviado con su túnica siniestra. Mr. Mitty. Mr. Mitty fue una serie de televisión de corte infantil transmitida por CBC en Canadá y auspiciado por el estudio de animación estadounidense llamado Nickelodeon. Se transmitió por primera vez en el año 2005, luego se realizaron varios lanzamientos y se editaron 20 episodios que completaban 2 temporadas.
La serie relataba la historia de varios personajes espantosos que se desarrollaba en un restaurante de comida rápida llamado Mr. Meaty. El dueño del negocio era Edward Carney y se trataba de un cadáver congelado por varios años que fue descubierto por dos de sus empleados. Edward Carney era un aterrador muñeco con rostro cadavérico, unos ojos penetrantes de tamaños diferentes, muy mal genio y un personaje muy déspotas con sus empleados, a los cuales castigaba con descargas eléctricas y estaba en una silla de ruedas. Por otra parte, sus empleados eran unos muñecos macabros con orejas deformes y tenían la nariz pronunciada con orificios como la que tienen los cerdos. La serie era tan aterradora que en ella se podían ver escenas cargadas de violencia, canibalismo, gritos, pensamientos morbosos, mal carácter y toda una serie de acciones degradantes que hicieron que finalmente la serie fuera cancelada. Mommy Ya a Beats. Esta fue una de las series infantiles de televisión de Estonia más impresionantes y aterradoras que se hayan visto jamás. Fue creada a partir del año 1973 con una edición a blanco y negro y que más tarde se pasaría a color. La serie narraba la historia de varios animales o monstruos que supuestamente querían transmitir los valores del trabajo en la familia y las buenas costumbres. Sin embargo, lo que lograba era todo lo contrario. La serie estaba conformada por un grupo de horribles osos, conejos y zorros cuyas apariencias eran como los propios engendros del diablo. Estos se caracterizaban por tener cabezas inmensas y desproporcionadas, igualmente unos ojos desproporcionadamente grandes y profundos, y sus movimientos sugerían maldad. Además, había una especie de zorro con piernas humanas, nariz alargada, orejas puntiagudas, y cuando bailaba o danzaba parecía más bien que estaba realizando rituales satánicos. Muchas personas opinaron que los productores en realidad habían creado estos personajes con la intención de causar un terror psicológico en los niños para que estos se portaran bien. Nobody. Barrio Sésamo es uno de los programas más famosos dirigido al público infantil y en el que usan una metodología educativa basada en las enseñanzas. Este programa se estrenó a finales del año 1969 en los Estados Unidos, para luego ser adaptado a los demás países, ganando fama internacional. Esta serie se caracterizaba por tener personajes acordes a los niños hasta que presentaron a Nobody, una especie de espíritu maligno representado por tres símbolos en formas circulares con movimientos. Estas formas se adaptaban a rostros, paisajes, recuadros y fondos oscuros con líneas. Nobody realizaba comentarios con una voz de asesino serial, los cuales llegaban hasta la parte más profunda de los pensamientos, y esto traía desconcierto y confusión en los niños, ya que este personaje hablaba de cómo funcionaba el cerebro y lo que había experimentado en su lado malo y oscuro referido a los pecados capitales, en especial el de la lujuria. Cada vez que este personaje aparecía y realizaba esos movimientos delirantes y juegos de formas, era muy común que los niños se taparan la cara o directamente cambiaran el canal de televisión. Telechat. Esta fue una serie de colaboración franco-belga transmitida en el año 1983 y la cual tuvo una gran aceptación con valores de audiencia de hasta un 77%. En el programa, que tenía una historia de un noticiero de televisión, los niños podían interactuar con una llamada, la cual recibía un personaje del programa que en realidad era un teléfono con cara humana. La voz emitida por el personaje era horrible, ya que el canal televisivo, para proteger la identidad de los televidentes, usaban aparatos para distorsionar la voz. La serie fue ideada para los más pequeños de la casa, pero en realidad tenía una trama bizarra donde los personajes eran animales con comportamientos de humanos y los objetos, como por ejemplo los micrófonos, las tazas de té o las bombillas, tenían rostros humanos. El personaje principal, que era elegido como el presentador, era un gato llamado Groucha, el cual tenía un brazo permanentemente enyesado y usaba el yeso en su brazo como una caja de Pandora de donde sacaba cualquier cantidad de objetos. Los creadores eligieron a un gato porque a los niños les fascina. Sin embargo, un psicólogo que analizó el contexto del programa y determinó que en realidad este animal representa agresividad, traición y poca sociabilidad. Zelda. Zelda es el personaje principal malvado de la serie de ciencia ficción Terra Hoax.
Este programa televisivo dirigido a niños emitió su primer episodio en el Reino Unido en el año 1983. La serie en realidad era la historia de un escuadrón llamado Terrahawks del año 2020 que defendían la Tierra de una invasión alienígena. Los personajes eran títeres con apariencia humana y figuras alienígenas de aspecto grotesco y terrible. Los Terrahawks tenían su base a miles de metros debajo de la Casa Blanca y desde allí liberaban acciones para combatir a la terrorífica Zelda. Zelda era un androide alienígeno creado en el planeta Gook, quien tenía una apariencia escalofriante y la venganza y la muerte alteraban la tranquilidad de los pequeños de la casa. Pipkins. Esta fue una serie totalmente enfocada hacia el público infantil británico y que fue transmitida entre los años 1973 hasta 1981. Se caracterizaba por la ejecución de títeres en diferentes escenas, que además eran combinadas con humanos en situaciones de humor negro, burla e ironía. El personaje más sombrío y espantoso sin ninguna duda era el conejo Harley Hart, el cual tenía forma de roedor gigante, con orejas puntiagudas, dientes deformes, desfigurados y un pelaje desaliñado. Esta terrorífica liebre además tenía un lenguaje algo inapropiado para los niños, ya que eran relatos invocando a lo sádico y lo grotesco.